Vamos a estudiar ahora la función lineal y la función afín, pero sobre todo lo que nos interesa estudiar de esta recta en el plano es el significado de la pendiente y un poco también el significado del coeficiente b. Recordemos que la pendiente es el nivel de inclinación que tiene una recta con respecto al eje horizontal. ¿Qué inclinación tiene esta recta azul con respecto al eje horizontal? Esta recta, primero que todo, es de la forma y igual mx, en este caso y igual 3x. Quiere decir que la pendiente vale 3. Aquí la tenemos, la pendiente m es igual a 3. Pero, ¿qué significado tiene esa pendiente? A cada punto de la recta, esa pendiente significa que desde allí debo subir 3 unidades en el eje y, o desplazarme 3 unidades en el eje y el denominador de toda cantidad que no tiene denominador, pues se supone o se sobreentiende como 1. En este caso, 3 sobre 1 significa que me debo desplazar 3 unidades o 3 casillas en el eje y luego voltear a la derecha una casilla en el eje X. Vamos a mirar nuestra pendiente, que en este caso es 3, y miremoslo desde acá, desde el punto de corte. 3 unidades en el eje y una unidad en el eje X. Contemos. 1, 2, 3 unidades en el eje y giro hacia la derecha, obteniendo una unidad en el eje X. Este punto es un punto por donde pasa la pendiente. Vamos a marcar nuestro punto, que es por donde pasa la pendiente. Si queremos observar las coordenadas, le indicamos al programa que nos muestre las coordenadas. Entonces, dos puntos por donde pasa la pendiente, la recta, es el origen de coordenadas 0 para la X, 0 para la Y. Y el punto B, que me lo ayuda a sacar justamente la pendiente 3, es decir, 3 sobre 1. Volvamos a repetirlo. Desde el intersecto con el eje Y cuento 3. Hacia arriba, 1, 2, 3. Y el denominador, 1 hacia la derecha. Por lo tanto, las coordenadas del punto B son 1 para las abscisas y 3 para las ordenadas. Vamos a variar un poco la pendiente. Hagamos que la pendiente se convierta en 2 unidades. Aquí la pendiente acabamos de convertirla en 2 unidades. Para mirar ese significado desde el punto de vista gráfico en el plano cartesiano para la recta, miramos que ese 2 unidades significa 2 sobre 1. 2 desplazamientos de unidades en el eje Y por 1 en el eje X. Contémoslos. Desde el origen. 1, 2 y volteo 1 hacia la derecha, que es un desplazamiento horizontal en el eje X. Volvamos a contarlo desde el origen. 1, 2 y el denominador, que es 1, es a la derecha. Marquemos el punto ahora por donde pasa nuestra recta. Esta nueva recta pasa por el punto de coordenadas 1 para las abscisas, 2 para las ordenadas. Vamos a hacer una variación ahora de nuestra pendiente y volvamos a una pendiente de 4 unidades y que sea positiva. Significa, ese 4 significa 4 unidades en el eje Y el denominador es 1, entonces una unidad hacia la derecha en el eje X. Contemos desde acá. 1, 2, 3, 4 unidades en el eje Y horizontalmente hago el desplazamiento de una unidad en el eje X. Horizontalmente. Marquemos también ese punto. Y ese punto también tiene unas coordenadas, como lo vamos a verificar en este instante. Coordenadas del punto B, 1 para las abscisas y 4 para las ordenadas. Pero ¿qué pasa si el coeficiente B es un número distinto de 0? Digamos que el coeficiente B valga 2 unidades
y que la pendiente valga 3 unidades. Pendiente 3 y el coeficiente B 2. El coeficiente B es el punto por donde la recta corta el eje Y. Ahora miremos que a partir de este lugar, de donde la recta corta el eje Y, debemos contar los valores de la pendiente, 3 sobre 1. Y 3 sobre 1 son 3 unidades en el eje Y y una unidad horizontal en el eje X. Pero eso se hace a partir del intercepto con el eje Y. Ahora lo hacíamos desde el origen, pero ya el intersecto de nuestra recta con el eje Y es el punto 2. Desde allí se contabilizan los valores que indica la pendiente. Repito, 3 unidades en el eje Y, una unidad horizontalmente en el eje X. Contemos. 1, 2, 3 y una unidad horizontal en el eje X y por ahí pasa la recta. Entonces hagamos este desplazamiento de este puntico, ya lo vamos a tener pasando por el punto 1,5. ¿Qué pasa si la pendiente es negativa? Pues hagamos el ejercicio, convirtamos nuestra pendiente negativa y entonces la curva o la recta cambia de dirección. Digamos que nuestra pendiente es 2 negativo y que el coeficiente B sea, por ejemplo, 1. ¿Qué significa este 1? El coeficiente B, el lugar por donde la recta corta el eje Y, en el punto 1. Y la pendiente negativa, que viene siendo menos 2 sobre 1, significa 2 desplazamientos en el eje Y y un desplazamiento horizontalmente en el eje X. Pero como en el eje Y el valor es negativo, en vez de ir hacia arriba, el desplazamiento ya es en sentido contrario, es decir, hacia abajo. Contemos. 1, 2 y un desplazamiento horizontal en el eje X. Volvamos nuevamente. 2 desplazamientos hacia abajo en el eje Y y uno horizontal en el eje X. 1, 2 en el eje Y y uno horizontal en el eje X, aquí en este punto. O sea que nuestro punto de interés es el punto 1 para las abscisas menos 1 para las ordenadas. Ahora veamos qué implicación tiene que la pendiente en un momento determinado sea un fraccionario. 3/4, por ejemplo, que equivale a 0,75 o 0,75. Si la pendiente vale 0,75, pues vamos a tratar de ubicarla acá. El 0,75, que es muy difícil, tendría que hacer una nueva escala de valores, pero tratemos de que aparezca aproximadamente a 0,75, más o menos, quizás un poquitico más. Vamos a ver si desde acá, desde este lugar, podemos cambiar este valor. 0,75. Listo, nuestra pendiente ahora es 0,75, aquí aparece, y eso significa que desde el punto de corte con el eje Y se deben contar en el eje horizontal 3 unidades hacia arriba, en el eje vertical 3 unidades hacia arriba y 4 horizontalmente. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3 y 4 horizontal. 1, 2, 3, 4. En efecto, por ahí está pasando nuestra recta. Entonces, el punto de interés para nosotros es el punto 4,4. Volvamos nuevamente, 3/4. Que realmente 3/4 es 0,75. Incluso ni siquiera hay necesidad de colocar aquí el 0,75. Basta con colocar 3/4. Vamos a ver. 3 dividido 4 nuestra pendiente. Bueno, igual nos apareció el valor fraccionario, el valor decimal. Pero significa que desde el intercepto se cuentan 3 unidades en el eje Y y 4 unidades horizontalmente. Eso es todo.